desarrollo de esta conferencia virtual que nos ofrece esta tarde Raúl Flores. Bueno, para los que os vais incorporando, os podemos ir adelantando que la actividad de esta tarde, esta conferencia, forma parte de un conjunto de actividades que en la Semana de la Caridad, con motivo del Corpus Christi, estamos celebrando muchas Cáritas diocesanas en toda la Confederación de Cáritas Española. La semana pasada muchos habéis seguido nuestra presentación en rueda de prensa de los datos y de la actividad de Cáritas a través de su memoria anual 2019. Presentamos también una actividad como es la primera carrera virtual para la recogida de fondos para la atención a todas las personas que en situación de vulnerabilidad económica y social están viviendo la poscrisis sanitaria en un contexto de crisis social y económica importante. Os animamos a seguir participando, lo tenemos todo anunciado en redes sociales, están sumándose cada día más corredores y seguiremos animando a cualquier punto de la diócesis para que lo puedan seguir haciendo. Esta conferencia es la otra actividad con la que estamos desarrollando, sensibilizando a la sociedad sobre lo que Cáritas está percibiendo a través de todos sus centros de acogida y programas, de cómo está viviendo muchas personas el impacto de esta crisis sanitaria que, como os decía, da paso a una crisis social y económica. Somos ya 38, seguimos incorporando a participantes en esta primera conferencia virtual que desarrolla Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol con motivo de esta Semana de la Caridad, Jornada de Corpus Christi, y hacemos también posible que los que hoy no podéis estar podáis retomar esta buena conferencia que nos ofrece Raúl Flores a través de la grabación que iniciaremos al comenzar este acto. Seguimos a la espera de incorporación, esperamos hasta ahí 35, ¿verdad, Marta?, para conseguir que entren el máximo posible y a partir del comienzo de la conferencia, Marta y Mela, que están en el equipo técnico de control que garantiza esta retransmisión, pues harán posible que el resto se pueda ir incorporándose a lo que ya esté como comenzado. Bueno, en nuestro elenco de participantes que han confirmado esta tarde su participación en la conferencia tenemos a personas del mundo de la universidad y de la Universidad de La Coruña, compañeros de Cáritas Santander, Cáritas Cartagena, Cáritas Cádiz, voluntarios y voluntarias de distintos programas de atención social de nuestra Cáritas Diocesana, Centro de Día, alguna persona, vemos ahora por ejemplo a Rosa, del mundo de la política del Concello de Ferrol. Tenemos también al del mundo educativo, algún profesor de algún colegio concertado religioso con nosotros, discípulas de Jesús, distintas parroquias que han hecho posible la conexión para un grupo
más numeroso, proyectando desde un espacio adecuado la retransmisión de esta conferencia, cosa que aplaudimos, ¿vale? Porque así llegamos a más y estamos presentes también en nuestras comunidades parroquiales. Bueno, distintos medios están pendientes, Cáritas Hermanas de Galicia, Tui Vigo, Santiago, aquí presentes e incorporándose. Enseguida se cumple un tiempo de espera que consideramos prudencial y vamos a iniciar este acto pues, con lo último que hemos dado a conocer, nuestra memoria institucional, memoria anual 2019. Nuestra memoria contada en imágenes, con algunos datos, gracias al voluntariado digital que se apunta a colaborar con nosotros. Gracias de nuevo a todos los que ya estáis incorporados. Somos un grupo de 40 personas, un equipo de 40 personas, ya con 41 en este momento y siguen pidiendo paso. Abrimos esta primera conferencia virtual que Cáritas Diocesana organiza con motivo de su Semana de la Caridad, en el marco de esta campaña de Corpus, Día de la Caridad, que como todos los años llega en este momento de nuestro calendario para dar paso y contar lo que somos, lo que hacemos y también a invitar a reflexionar juntos y a sensibilizar a la sociedad y a nosotros mismos de lo que está pasando. Sin duda la crisis del COVID no ha dejado a nadie incrédulo a lo que estábamos viviendo. ¿Qué había antes de esta crisis? ¿Cuál es el impacto social que estamos viviendo? ¿Qué propuestas tenemos que plantearnos para poder afrontarla todos juntos? De ello vamos a hablar hoy, pero en esta comparecencia, en esta conferencia, no podía faltar nuestro obispo de la diócesis de Mondeo Ferrol, padre Luis Ángel de la Sera, al que le damos ya la bienvenida. Buenas tardes, padre Luis Ángel. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, amigos y amigas.
Bueno, nuestra conferencia tiene con usted hoy además un espaldarazo importante porque ha hecho un diario del COVID que tampoco nos ha dejado a nadie indiferente. Conjugamos aquí pues una previsión de lo que cada uno de nosotros hemos vivido a nivel individual y también a nivel de comunitario. Pues sí, muy bien. Yo, bueno, primero me alegro de que estéis ahí tanta gente, de que estemos conectados tanta gente, ¿no? Porque yo esta tarde tenía 3 palabras en mi mente, ¿no?, para compartir, sin entretenerme mucho, porque hay que dejar a Raúl que hable y después pues que podamos dialogar con él, ¿no? La primera palabra es el otro, el otro. El otro con mayúscula, que es Cristo el Señor, que es Dios Padre, que es el Espíritu, y el otro, que es el hermano, la hermana de aquellos en los que pensamos ahora. En esta crisis, mucha gente ha pensado en sí misma. Cada uno de nosotros hemos pensado en nosotros mismos. Bueno, en esta iglesia para un mundo mejor, en esta iglesia misionera y samaritana, en esta iglesia de la misericordia, en Cáritas queremos pensar en los demás. Y ahora lo que nos motiva para tener esta Semana de la Caridad y el Día de la Caridad y esta conferencia y todo lo que hagamos es el otro, son los demás. No pensamos primero en nosotros mismos, sino en aquellos que nos necesitan a nosotros. Por lo tanto, la primera palabra, el otro. Esto es lo que nos permite, superando cualquier egocentrismo y egoísmo, la palabra comunión. Nos necesitamos unos a otros y nosotros tenemos horizonte de comunión, experiencia de comunión y queremos vivir unidos, queremos también hacer un camino de fraternidad universal. La comunión es la segunda palabra que me parece importante en estas circunstancias. Y la tercera y última, la esperanza. Necesitamos, en medio del dolor que hemos sufrido, de la incertidumbre, del temor, del no saber qué va a pasar en muchos casos, con muchas historias, con muchas familias, necesitamos esperanza. Y los cristianos tenemos que ser testigos de esperanza, porque así somos testigos de aquel en quien creemos, de Jesucristo el Señor. Así pues, adelante, pendiente de los otros, en comunión y con esperanza. Muchas gracias. Gracias, Padre Luis. Pues en esta mesa virtual de presentaciones se arropan a nuestro conferenciante, la directora de Cáritas Diocesana de Mondonero Ferrol, María Victoria González. Buenas tardes, María Victoria. Hola, buenas tardes. Muy buenas a todos y a todas. Hoy tenemos la suerte de poder contar para esta videoconferencia con Raúl Flores Martos. En su currículum se puede leer que ha cursado estudios de sociología y también máster de exclusión social, integración y ciudadanía. Desde hace más de 20 años se dedica a la investigación en el ámbito social. Y en estos últimos años tiene la suerte de poder realizar este trabajo en Cáritas Española, en concreto coordinando el equipo de estudios y además en la Secretaría Técnica de la Fundación FOESA. Y no solo se dedica a la investigación, sino que además de esta investigación en el ámbito social, dedica algún tiempo a la docencia en escuelas de formación de Cáritas Española y de Cáritas Madrid y colabora en un máster de liderazgo político y social de la Universidad Carlos III. Con todo esto que aparece en su currículum, Raúl es una persona sencilla que cuando lo escuchamos en sus intervenciones normalmente a lo que nos invita es a mirar, a cambiar nuestra mirada, a renovarla, esa mirada que dirigimos hacia las personas que están en situación de pobreza, hacia las personas que están en situación de exclusión. Y ese cambio de mirada a lo que nos invita es a ir más allá de lo que tienen y en bienes materiales. Lo que intenta es que seamos capaces de ver cómo una persona
a partir de una dificultad que no ha sido capaz de resolver, va entrando en un proceso que le envuelve, empieza a acumular dificultades que se van encadenando, que se van retroalimentando, y esas dificultades acumuladas son las que desplazan a la persona a la periferia de nuestra sociedad. Antes de que comience a hablar, darle gracias a Raúl por esta apuesta que hace él por la construcción de una sociedad a favor del bien común. Y la palabra es para Raúl, que es a quien hay que escuchar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio de compartir, de dialogar, de reflexionar juntos. Muchas gracias por la invitación a compartir este ratito. Me gustaría poder hablar de cuatro cuestiones y lo voy a hacer además de una manera muy breve para que tengamos tiempo de dialogar, de pensar juntos y de resolver cualquier duda o cualquier inquietud que podamos tener. Voy a hablar del punto de partida, es decir, del momento en el que llegó esta crisis, antes de que llegara la crisis de la COVID-19. Voy a hablar del impacto social que ha generado esta crisis. Hablaré un pelín de las propuestas, qué propuestas nos resultan más importantes y sobre todo acabaré hablando de qué aprendizajes tenemos la oportunidad de sacar de esta crisis. En primer lugar, para poder hablar de la situación en la que nos encontrábamos, del punto de partida, querría empezar recordando que esta crisis sanitaria, que luego se ha convertido en una crisis económica y una crisis social, llegó a España en un contexto no demasiado bueno. Cuando llegó esta crisis, en España todavía había más de 3 millones de personas desempleadas. Cuando llegó esta crisis, en España todavía contábamos con 8 millones de personas en situación de exclusión social, tal y como el informe FOESA determinaba a mediados del año pasado. Personas en situaciones de pobreza y de exclusión social que habían ido acumulando, como explicaba Atoyi, una serie de dificultades que las hacían mantenerse al margen de esta sociedad, en la periferia. Personas, además, que no eran destinatarias ni beneficiarias de unas políticas sociales que de alguna forma pudieran ayudarles a salir de esa situación. Asimismo, cuando llegó esta crisis, vivíamos un incremento constante y prolongado de la desigualdad. Es decir, la brecha entre unas clases sociales y otras se había incrementado durante los años de la crisis anterior, de la gran recesión del año 2008-2009, pero también se había seguido incrementando esa desigualdad durante los años de la recuperación económica, entre 2015 y 2019. Y por último, cuando llegó esta crisis, nos encontrábamos a una parte importante de la sociedad, aproximadamente unos 6 millones de personas, que conformaban lo que denominábamos la sociedad insegura. Unas familias, unas personas que vivían una situación tan inestable, tan vulnerable, sin ningún tipo de colchón de protección, de las cuales decíamos, si viniera una nueva crisis, caerían. Sería una situación que les haría volver a caer en esas situaciones de pobreza y de exclusión social. Nadie nos imaginábamos que iba a llegar una crisis tan pronto y tan intensa, pero la crisis llegó. Y esta crisis llegó y está generando un impacto social importante. Un impacto social, además de importante, diferente para cada familia. Voy a explicarlo muy fácilmente. No es lo mismo haber vivido el confinamiento que todos hemos vivido en una casa como la mía, por ejemplo, son 62 metros cuadrados, vivo yo con mi mujer y con mis 2 hijos pequeños, con 2 terracitas. Vaya, hemos estado cómodos, hemos estado más o menos bien. No es lo mismo vivir en esta casa que vivir una familia de 6 personas en 45 metros cuadrados, sin terraza, sin apenas luz en la cual pasar este confinamiento. Tampoco es lo mismo vivir este confinamiento en una vivienda, en una habitación alquilada, como tantas familias en habitaciones alquiladas acompañamos en Cáritas. Imagínense 2 adultos y 2 menores en una vivienda alquilada, en una habitación alquilada, compartiendo casa con otras 2 o 3 familias. El confinamiento no se puede vivir igual, ¿verdad?
Además, el impacto social que ha generado está siendo muy desigual en cuanto a los términos económicos. No es lo mismo afrontar esta crisis con una nómina estable, que no ha tenido cambios, que ha seguido llegando todos los meses, que afrontar esta crisis sufriendo el desempleo, o sufriendo un ERTE, o sufriendo la situación de ser autónomo y de no poder salir a la calle a ganarse el sustento, a ganarse el pan. No es lo mismo. Tampoco ha sido lo mismo vivir esta crisis en cuanto a la parte social relacional. No es lo mismo vivir esta crisis que estamos atravesando bien apoyado, bien arropado, con familia, que te da ánimos, que te anima a seguir, que incluso te echa una mano si lo necesitas, que sufrir esta crisis desde la soledad, desde una persona a lo mejor mayor que ya no tiene mucha familia, desde las situaciones incluso de tensión o de violencia que se siguen viviendo en algunos hogares. Por tanto, esta crisis que estamos viviendo, podríamos decir que se parece mucho a la situación de un mar muy revuelto. Se parece mucho a la situación de una gran tempestad, pero una tempestad que afecta a todos los que navegan en el mar. Es un mar que se ha tornado amenazador, inestable, cargado de incertidumbres y con olas que han estado arrebatando vidas, bienes y seguridades. Pero una vez más, la crisis no ha sido igual para todos. Los más frágiles han visto como rápidamente e intensamente sus condiciones de vida empeoraban. Y en la mayoría de los casos se hundían al perder el empleo que realizaban o los pocos ingresos que tenían. Aunque navegamos en el mismo mar, cada familia y cada persona lo hace en un barco distinto. Hay quienes navegan en barcos fuertes, resistentes a esa tempestad, que tienen reservas para aguantar la mala mar. Y hay quienes navegan en auténticos cascarones de nuez. Es verdad que algunas de las personas de esa sociedad insegura que describí hace un momento, que estaban ahí en el filo de la navaja, están cayendo. Están pasando a engrosar las cifras de la pobreza y de la exclusión social. Pero las nuevas familias o las nuevas personas que se suman a las situaciones de dificultad, no debe llevarnos a olvidar a quienes ya se encontraban en estas situaciones tan difíciles, a quienes ya vivían la situación de pobreza y de exclusión social antes de que llegara esta crisis. Sobre todo porque estas personas que ya estaban mal, esta crisis no las ha venido a mejorar, sino que lo que ha hecho es todavía empeorar más sus condiciones de vida. El impacto de esta crisis se ha observado en el desempleo, en la reducción de ingresos, en el incremento de la pobreza, en las dificultades para pagar la vivienda o para pagar los suministros, pero también se ha observado en la brecha educativa. Esa escuela que nos iguala un poquito a todos, esa escuela que hace que independientemente de nuestro origen todos vayamos teniendo un poquito de oportunidad, esa escuela se ha cerrado y ha hecho que los niños tengan que estar desde su casa, con sus propios recursos familiares y personales, intentando seguir ese ritmo educativo. Y esto ha generado nuevas desigualdades. Luego podremos dialogar o afrontar algunos elementos de impacto más, pero no querría detenerme más y querría pasar a cuáles son propuestas. ¿Qué propuestas podríamos poner encima de la mesa para afrontar esta crisis? Yo me voy a limitar a señalar solo 3. Seguro que luego podemos construir muchas más de manera conjunta. La primera que me gustaría destacar es situar la protección de las necesidades humanas en el centro de nuestra vida. Esta crisis ha sacudido con mucha fuerza nuestra sociedad. Ha paralizado uno de los pilares básicos del sistema, la economía. Durante semanas la economía se ha limitado a esas actividades básicas, esenciales. De pronto se han llamado a las cosas por su nombre. De pronto se han definido como esenciales servicios como la sanidad, pero también se han definido como esenciales sectores que están muy precarizados, sectores que no tienen un reconocimiento social. La alimentación, quienes cultivan y quienes transportan y venden nuestros productos. Los cuidados, las personas que cuidan a nuestros mayores, las personas que cuidan a nuestros hijos. Los servicios sociales. Estaremos perdiendo una oportunidad si una vez que haya pasado esta crisis, la economía vuelve a ser el centro sobre el que gira nuestro sistema. Si nos olvidamos de que esta economía y esta producción debe estar al servicio de las necesidades de las personas, deben estar al servicio de los derechos humanos. La segunda propuesta que quiero acercar es
el no dejar a nadie atrás. Es decir, el tomar conciencia de que en esta sociedad todos sumamos, de que en esta sociedad no podemos olvidarnos de nadie. Y aquí querría hacer una referencia especial a los migrantes, a esas personas que han ido llegando a nuestro país, que han ido conformando y haciéndose nuestros nuevos vecinos, que han aportado y siguen aportando a nuestra sociedad. Personas que necesitan que adoptemos medidas para que puedan seguir participando de nuestra sociedad con plenos derechos. En este sentido, es importante no olvidarnos de que necesitan autorizaciones para poder seguir aportando y conviviendo en nuestra sociedad. En tercer lugar, me gustaría traer la última propuesta, y es garantizar los derechos para mejorar nuestras vidas, pero también garantizar los derechos para mejorar nuestra sociedad. Es importante que no olvidemos que la garantía de derechos debe ser una tarea de las administraciones que gestionan lo público. Es fundamental contar con servicios públicos que nos provean de garantías colectivas. Muchas veces oímos, incluso participamos de un cierto descrédito de lo colectivo, de un cierto descrédito o desvaloración de lo público. Estos días hemos comprobado la importancia de la sanidad, de la seguridad, de la educación y también la importancia de la gestión colectiva, de tomar decisiones que respondan a planteamientos colectivos, de tomar decisiones que estén orientados al bien común. Tenemos, por tanto, la oportunidad de tomar conciencia de que estamos vinculados unos a otros y de que garantizar los derechos humanos no solamente nos hace vivir mejor a nosotros individualmente, no solamente nos permite un desarrollo humano integral, sino que también nos hace mejores como sociedad. Y en esta garantía de los derechos, en estos derechos imprescindibles, seguro que todos tenemos alguno en nuestra cabeza. A mí me gustaría señalar el derecho a un ingreso mínimo, el derecho a tener unos ingresos que puedan asegurar nuestra subsistencia, nuestra participación en las cosas básicas de la sociedad. Ya se va acercando el final, llegó al último de los puntos. Quizás uno de los puntos más interesantes desde mi punto de vista, y es qué aprendizajes podemos sacar de esta crisis. Es verdad que hay mucho sufrimiento, pero es verdad también que la esperanza la tenemos que construir a partir de ese sufrimiento, pero a partir también de aprendizajes positivos y de esforzarnos por saber que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para construir un mundo mejor. En estos aprendizajes me gustaría destacar en primer lugar los aprendizajes individuales. Aquellos aprendizajes que podemos sacar cada uno de nosotros solamente mirando nuestro espacio de vida. Lo primero que podemos aprender es que la mayoría de las personas que conforman nuestra sociedad tenemos lo suficiente. Tenemos suficiente comida, tenemos suficiente ropa, tenemos suficiente tecnología. Que a pesar de no poder comprar algunas cosas durante un tiempo, hemos vivido perfectamente. Esto nos lleva a cuestionarnos la manera en que consumimos. Incluso nos invita a reflexionar sobre cómo durante esta crisis, a pesar de que ha habido dificultades de producción, porque ha habido actividades paralizadas, los productos han seguido estando disponibles. Probablemente debamos recordarnos que nuestro problema económico no es un problema de producción, sino que es un problema de redistribución. Es decir, es un problema de reparto justo de la riqueza. También es bueno que recordemos el valor de las personas que cultivan la tierra, el valor de las personas que transportan los productos, el valor de las personas que llevan las tiendas cerca de nuestra casa. Pero también es importante que como aprendizaje recordemos lo interdependientes que somos. Si recordamos cómo nació toda esta crisis, podemos ver un mercado de abastos humilde, en una ciudad de un país muy lejano, miles de kilómetros, China. Lo que en ese mercado de abastos humilde pasó, originó, según las teorías que estamos viendo, esta crisis sanitaria. Eso que se originaba a tantos miles de kilómetros, rápidamente pudo desestabilizar las condiciones de vida de muchas personas en el mundo, incluso de las personas que vivían en las casas de los barrios más acomodados de nuestra sociedad, ya sea en Madrid o ya sea en las ciudades y en los barrios de vuestra diócesis. Por tanto, hemos observado cómo somos totalmente interdependientes, cómo la realidad de nuestros
hermanos a miles de kilómetros, puede incidir en nuestra realidad. Y esta interdependencia no solamente tenemos que observarla como la interdependencia del riesgo, sino que también tenemos que observarla como la interdependencia de la oportunidad, de la posibilidad de apoyarnos, de comprender que nuestra vida está unida a la vida de los otros, de comprender que nuestras condiciones de vida, que nuestra felicidad también depende de las condiciones de vida de nuestro vecino más cercano y de las condiciones de vida de nuestro vecino más lejano. Y por último, ya para terminar, me gustaría por un momento recordar cómo esta crisis nos ha ayudado a retomar con un valor que a veces estaba en clara reducción. Esta crisis nos ha ayudado a sentirnos comunidad. Nos ha ayudado a sentir lo importante que era salir al balcón, a aplaudir a quienes nos estaban cuidando y ver a nuestros vecinos y sonreírnos y darnos ese espacio de esperanza. Nos ha ayudado a sentirnos comunidad porque muchos nos hemos visto ayudando a nuestros vecinos más cercanos, incluso siendo ayudados por nuestros vecinos más cercanos. Hemos reconocido cómo muchas veces la persona que más te puede apoyar no es tu hermano o no es tu madre que vive a 15 minutos en coche, sino es tu vecino de la puerta de al lado. Es el vecino tuyo panadero, como es mi caso, que me ha traído el pan muchos días. Esa concepción de comunidad es uno de los elementos que hemos sentido más vivamente durante estos días de crisis y de confinamiento. ¿Seremos capaces de olvidarlo? ¿O seremos capaces de retener ese aprendizaje y de poner en valor esa interdependencia y esa necesidad de seguir tejiendo comunidad y de reconocer que el apoyo más importante muchas veces está justo al lado de nuestra puerta? Pues hasta aquí os quería compartir las principales ideas, un poco para abrir la reflexión y provocar el debate y el diálogo con todas y con todos. A partir de aquí, a vuestra disposición y encantado de poder dialogar y pensar juntos. Muchas gracias, Raúl Flores. Nos encantaría tener un aplauso virtual. Estoy convencido que desde casa todos de alguna manera lo estamos haciendo, ¿vale? Así que vaya por delante nuestro aplauso de agradecimiento por esta intervención tuya en 4 puntos que nos parece importantes destacar y que has centrado precisamente eso, qué había antes de este COVID, cómo está impactando especialmente a los colectivos más frágiles, sin lazos, situación de soledad, violencia, en este gran tempestad donde cada barco era muy diferente, desde el cascarón hasta otro de mayor categoría, que esas propuestas ponen a la persona en el centro con sus derechos, sus necesidades vitales, pero también es el momento de no dejar a nadie atrás, incluida a la población inmigrante, y que de la administración y del ejercicio de los derechos a nivel personal y como sociedad está la garantía para que todos gocemos del ansiado bienestar. También tenemos muchos aprendizajes, algunos lo hemos reflexionado, hoy tú has puesto a voz a muchos de ellos. No necesitamos tanto, no tenemos una economía que sea redistributiva, no tenemos tampoco problema de producción, que todo lo local pasa a ser global, lo local nos afecta de manera interpersonal, interrelacional y de dependencia, ¿no? Y que retomar el valor de la comunidad posiblemente haya sido uno de los grandes valores que hemos descubierto personal y comunitariamente en esta crisis de COVID. Ahora pasamos a un turno de preguntas. Vamos a dar unas indicaciones prácticas para los que se estrenan o recordar para que todo el mundo pueda acceder a sus preguntas, que seguro que son muchas. Para los que estáis conectados a través de un portátil, un PC o vuestra tablet, tenéis la opción de participar. Si picáis, como dice ahí, en el icono que está en la parte inferior de vuestra pantalla, dice participantes. A partir de ahí va a aparecer un icono en el que levantar la mano te posibilitará para que te demos paso, ¿vale? Si lo haces desde el móvil, tienes también la opción de un chat, 3 puntitos. Ese chat tiene un icono que cuando lo picas levantará la mano y te vamos a visualizar para que tu participación quede reflejada con la pregunta que quieras dirigirle a Raúl Flores. Creo que está todo indicado. Comienza en este momento ese turno de preguntas. Podéis ir pidiendo la palabra o bien escribiéndola en el chat. Si levantáis la mano os daremos paso también con sonido.
Así que abrimos así este turno de preguntas al que está dispuesto ya Raúl Flores. José María. Le damos paso. ¿Se me escucha? Sí, buenas tardes, José María. Hola. Puedes realizar tu pregunta, Raúl Hola. Flores. Vale, vamos a ver, soy Chema José María, voluntario de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Lo primero, quería agradecer la reflexión que hizo Raúl Flores en su disertación y quería plantearle una pregunta, bueno, plantearle a él y lo que es a lo que es todos los que estamos participando, una pregunta a raíz de una reflexión y en clave de futuro. Recientemente escuchaba las declaraciones en una entrevista de un epidemiólogo belga, un epidemiólogo bueno, pues de reconocido prestigio, que está convencido de que pues lo que es el coronavirus que viene para quedarse con nosotros durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente todo esto pues se está produciendo, lo que es la pandemia de la COVID, se está produciendo pues una transformación de la sociedad en muchos aspectos y concretamente el que nos afecta a nosotros como Cáritas, como organización, el que se refiere a las relaciones sociales. Algo tan importante para nosotros como es la acogida y el acompañamiento, pues lógicamente se ve afectado por esta crisis de una manera significativa porque no podemos tener esa cercanía que teníamos con anterioridad. Entonces, quiero preguntarle al ponente, utilizando un tópico, y que me perdone, si él cree que lo que es la transformación que está produciendo toda la crisis esta, económica, social, etcétera, y tal, va a producir una época de cambios o realmente un cambio de época en lo que se refiere a los patrones, los modelos, el paradigma que vamos a tener que utilizar en la acción social. Muchas gracias. Gracias, José María. Muchas gracias, José María, por la reflexión y por la consulta. Yo creo que lo que planteas es algo a pensar de manera conjunta y de manera colectiva, ¿no? Una de las primeras cosas que podría aportar es que ese cambio de época o esa época de cambio va a depender mucho precisamente de la duración de esta crisis. Va a depender mucho del tiempo que este virus nos acompañe sin tener unas medidas de seguridad similares a las que tenemos para otros virus. Las relaciones sociales, los patrones de comportamiento y de relación entre las personas, los hábitos con los cuales nos acompañamos, nos acogemos o nos relacionamos, se construyen de manera paulatina a lo largo del tiempo. Por tanto, grandes modificaciones tan intensas como estas que hemos recibido en un periodo de tiempo muy corto no suelen consolidarse en cambios que se queden de manera estructural. Por tanto, esos cambios que estamos observando podrían revertirse muy rápidamente si la situación cambia en breve. Y podrían, de alguna forma, ir consolidándose, ir dando paso a nuevos hábitos si la situación se alarga durante mucho tiempo. Hay casos como otras culturas, las culturas asiáticas, donde, por ejemplo, elementos como el uso de la mascarilla cuando uno está malito han sido adquiridos por parte de la sociedad. Quizás este sería uno de los hábitos que podríamos acabar de alguna forma incorporando. Pero hábitos tan importantes, sobre todo para las culturas como la nuestra, del tocarnos, del saludarnos de manera próxima, de sentirnos cerca, de incluso reducir nuestro espacio personal, yo creo que van a necesitar de un mayor tiempo de exposición a dificultades como esta para que sean cambios importantes. Esta es un poco la reflexión que podría compartir en este sentido.
tenemos pedida otra palabra, es Lucía Leal, técnico del programa de Familia y Mentoría Social de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Buenas tardes, Lucía. Hola, buenas tardes. Elabora tu pregunta para Raúl. Bueno, es más que una pregunta, es una reflexión y que me gustaría que Raúl opinase sobre ella porque quizás esté equivocada. Son dos cuestiones pequeñas. Una es que a mí, de las cosas que más me ha impresionado y que más me sigue impresionando de todo este proceso que estamos viviendo, es la extrema fragilidad del sistema. Es decir, mi sensación es que vivíamos pendiente de un hilo y no lo sabíamos. Es decir, porque se ha paralizado todo en un espacio de tiempo corto y se ha venido mucho abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, qué frágil era el sistema, es el sistema en el que vivimos. Eso por un lado. Y después, por otro, a mí también me suscita todo este tiempo, y cuando hablabas de interdependencia me reforzaba en esta idea que además de que, como decías en tus propuestas, las personas tienen que pasar a ser el centro, yo creo que hoy más que nunca podemos traer otra vez al discurso y hacerlo más vivo que nunca todo lo que nos dice la Laudato Si. Es decir, el sistema está en el centro, pero también el medio ambiente tiene que estar en el centro. Esto ha sido una crisis social, pero yo creo que también ha sido una crisis en cuanto a la fragilidad y poco respeto medioambiental que teníamos, ¿no? Y que hemos tenido hasta ahora. Y yo creo que esto también, que necesitamos recuperar todos los mensajes de Laudato Si, que Laudato Si, una de las cuestiones que más permanentemente refuerza, es el tema de la interdependencia, y creo que trayendo todo lo que Laudato Si nos anima a realizar, las cosas pueden ir un poquito mejor. Y por otro lado, también pensar en clave de, como cuando hablaba antes Pilar, decía lo local se hace global, pensar en clave de cooperación internacional. Cuán necesario es también en estos tiempos en los que en los últimos años habíamos dejado, a propósito de la última crisis de la 2008-2009, habíamos dejado de mirar o de tener esa mirada hacia la cooperación internacional y volver a mirar ahí en este escenario, ¿no? Bueno, así 3 cosas un poco deslavazadas quizás, pero que me gustaría si Raúl puede decir algo al respecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucía, por la reflexión, porque nos ha llevado a un punto de profundidad y de hondura, yo creo que muy necesario. Cuando planteas de alguna forma la observación preocupante al respecto de la fragilidad del sistema, yo creo que esta crisis nos debe ayudar a recordarnos una vez más, y esperemos que no se nos olvide tan fácilmente, el sistema tan precario en el que estamos. Las grietas estructurales que tiene nuestro sistema, las grietas estructurales que tiene nuestra sociedad. Es decir, no se trata de que vengan unos cambios radicales que destruyan todo. Se trata de que vienen cambios importantes que, actuando sobre esas grietas que tenemos en nuestro sistema, hacen que el sistema rápidamente pueda caerse. Por tanto, no se trata de que retornemos al punto de partida, no se trata de volver a reconstruir la sociedad para volver al punto de partida antes de la crisis del COVID-19. Se trata de que intentemos construir una sociedad distinta, que intentemos construir una nueva normalidad, que intentemos y aprovechemos esta situación para replantearnos cómo estamos viviendo, qué grietas existen en nuestro sistema y cómo poder construir unos nuevos pilares de nuestra sociedad. Pilares que tienen que tener anclajes en elementos económicos, por supuesto. Replantearnos cómo está sirviendo esta economía a las necesidades humanas. Pilares que tienen que tener anclajes a los valores. Plantearnos cuáles son los valores que priman, cuáles son los valores que estamos fomentando como sociedad.
Llevamos mucho tiempo preconizando valores individualistas, valores de competencia, en vez de procurar trabajar los valores colectivos y los valores de la ayuda mutua y del trabajo colectivo como mejores sistemas para avanzar como sociedad y como humanos. Por tanto, esa oportunidad magnífica de no retornar al punto de partida, sino de construir una sociedad distinta. Y en la construcción de esa sociedad distinta es fundamental que metamos en la ecuación el medio ambiente, que metamos en la ecuación la creación. La fragilidad de la creación está más patente que nunca. Y esa fragilidad de la creación nos hace ver el riesgo que tenemos de que nuestras condiciones de vida se alteren rápidamente y sustancialmente, y nos hace ver también la fuerte interdependencia que tenemos. Voy a poner un ejemplo. Hay una serie de científicos que están estudiando el calentamiento del planeta. Cuando estudian el calentamiento del planeta, observan que en una parte de nuestro mundo, concretamente en la parte de Siberia, hace miles de años que hay una parte de la Tierra que está congelada. Es lo que se conoce como permafrost, una parte de la Tierra totalmente congelada. Esa parte de la Tierra, algunas capas de esa parte de la Tierra, están empezando a descongelarse. Los científicos acuden a esas partes de la Tierra y observan miles de formas de vida en forma de bacterias y en formas de virus que han permanecido aletargados, congelados durante mucho tiempo. El despertar de esas formas de vida de hace tantos años puede ser inocuo para nosotros o puede estar generando dificultades a medio y a largo plazo. Pueden de alguna forma despertarse formas de vida para las cuales los humanos de hoy en día, del año 2020, no tenemos protección y podrían generarse nuevas crisis sanitarias como esta que estamos viviendo. Si nos fijamos en la Amazonía, si nos fijamos en esa parte del planeta, vemos como ese bosque que actúa como auténtico pulmón y regulador de la temperatura de nuestro mundo se ve amenazado. Y junto con ese bosque están amenazadas las personas y las culturas que habitan desde hace muchos años esos espacios. Lo que les pase a estas personas que viven en ese bosque va a influir directamente en nuestras condiciones de vida. No solamente debemos preocuparnos por ellos, por sus condiciones de vida, sino también debemos tener en cuenta que nuestras condiciones de vida se encuentran unidas a las suyas. Este es uno de los elementos fundamentales que Laudato Si pone encima de la mesa y que una vez más tenemos que recordar. No podemos planificar una salida de esta crisis, una reconstrucción económica o social, sin poner en un lugar preferente la sostenibilidad y el medio ambiente. Seguimos en el turno de petición de palabra. No sé si tenemos ya alguna más pedida o escrita. De momento en el chat no se observan. Tenemos ahora mismo una pregunta en el chat. No. Vamos a ver, visualizamos en el chat una pregunta. Hay una pregunta de Paco de Cáritas Diocesana de Cartagena. Una pregunta para Raúl. Estamos viviendo, como decía Raúl, un cambio de época y debemos reflexionar sobre lo que seguirá a la crisis, sobre las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, sobre lo que tendremos que afrontar y sobre todo sobre cómo la Iglesia, como Cáritas, puede ofrecerse como un punto de referencia ante un acontecimiento inesperado. Por tanto, ¿qué propuestas, cambios debe afrontar la caridad organizada de la Iglesia a partir de esos aprendizajes que, decía Raúl, hemos sacado de esta crisis? Muchísimas gracias, Paco, desde Murcia, por traernos
una pregunta, pero en el fondo una reflexión, ¿no? ¿Cuál debería de ser el papel de la Iglesia y de Cáritas como referencia ante esto que estamos viviendo? ¿Cuál está siendo realmente? ¿Y qué transformaciones nos planteamos en esta caridad organizada de la Iglesia? Voy a empezar por esto último. Y voy a empezar cuestionándonos nuestro propio modelo de trabajo. En absoluto para ir en contra de lo que hacemos, sino para tratar de ampliarlo. Me voy a explicar. Gran parte de los actos de solidaridad y de caridad que tenemos creyentes, pero también no creyentes, son actos de caridad de alguna forma institucionalizada. Es decir, son actos a través de los cuales, con nuestra donación o con nuestro trabajo voluntario dentro de una institución, como puede ser Cáritas, estamos poniendo valor a nuestras vidas y poniendo valor a las vidas de las personas a las que acompañamos. Uno de los aprendizajes, yo creo, importantes de esta crisis es que junto a esa solidaridad institucionalizada, junto a esa caridad organizada, tenemos que replantearnos esa solidaridad individual personal. Tenemos que replantearnos la necesidad de dar un paso más allá de esa acción buena y positiva de ayudar al otro a través de una entidad y sumar la necesidad de estar muy pendiente de nuestro entorno, de estar muy pendiente de nuestros vecinos y de nuestros hermanos, para no dejarnos, no escondernos detrás de una institución o detrás de una acción organizada como único espacio de ejercer esa caridad o esa solidaridad, ¿no? Sino trabajar esa implicación personal junto a nuestro vecino de manera cotidiana. Junto a esto, también debemos replantearnos cuál es nuestro papel como caridad organizada de la Iglesia. Y voy a hablar de unas situaciones que no solamente se han producido en algunas regiones de este país, como puede ser Madrid, sino que es posible que se haya producido en Galicia o incluso en Murcia. Y es que en ocasiones los administradores de lo público, los que se encargan de gestionar, por ejemplo, los servicios sociales, han dado un paso atrás ante esta crisis. Han dado un paso atrás en esta crisis y no han abordado su responsabilidad. No han ejercido la tarea que tenían que hacer. Obviamente, yo creo que en muchos lugares Cáritas y la Iglesia ha dado el paso adelante. Y esto es bueno y esto es positivo. Pero tenemos, una vez más, que junto a ese paso adelante, volver a elevar la voz, a actuar de una manera en denuncia y señalar que la garantía de los derechos no debe ser una tarea de la Iglesia, no debe ser una tarea de Cáritas, sino que debemos exigir esa garantía de derechos a los que administran lo público. Que nuestra labor es ser entidad subsidiaria de lo que otras entidades de índole superior no hacen, pero que en ningún caso debemos ser una entidad que sustituya la acción de las otras. Por tanto, yo creo que ahí tenemos, al mismo tiempo que una responsabilidad para seguir estando donde tenemos que estar al lado de las personas que lo necesitan en el momento inmediato, también la obligación de seguir alzando la voz y denunciando lo que ocurre. Y tus palabras, Paco, me hacían pensar en otros elementos en los cuales la Iglesia puede ser una referencia. Entro en un terreno complejo, pero yo creo que tenemos que ser valientes y que tenemos que tener capacidad de entrar en terrenos complejos. Estamos saliendo de esta crisis de una manera distinta a la que entramos. Entramos a esta crisis con bastante unión. Entramos a esta crisis de alguna forma con una sensación de que juntos podíamos salir de esto. Y estamos saliendo de esta crisis con bastante desunión. Yo diría que incluso con bastante polarización social y polarización política. Esto es algo malo para la sociedad. Esto es algo peligroso. Esto es algo que puede no servir al bien común, que puede hacer que cada uno de nosotros, desde nuestra
forma de ver las cosas o cada uno de los partidos políticos nos enroquemos en nuestra posición. Hemos observado cómo unos y otros partidos políticos, los que están en el gobierno en unos lugares, que también a su vez son los que están en la oposición en otros espacios, actúan de una manera poco, por decirlo, poco de aportar y de generar unión. Y esto lo hemos observado en todos los sentidos. Quizás una de las preguntas que deberíamos hacernos es si la Iglesia y Cáritas debería de generar un puente frente a esta polarización social. Podría generar un espacio libre de ideologías que recuerde lo importante de la cohesión social, que recuerde lo importante de seguir avanzando juntos y de no utilizar estas dificultades para ganar un rédito o una mejor posición política. Creo que deberíamos de plantearnos si la Iglesia también tiene que poder dar ese paso adelante y mandar un mensaje de, bueno, necesitamos la cooperación de todos, necesitamos crear esos puentes en ese espacio de polarización para evitar que esto sea una vez más un freno a la construcción de una sociedad mejor. Muchas gracias. Tenemos otra petición de palabra. En este caso es una política. Raúl, es Rosa Martínez, concejala en el Concello de Ferrol por el Partido Popular. Rosa, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Raúl, por todo lo que nos estás enseñando y, por supuesto, gracias a Cáritas de Ferrol por la invitación a esta conferencia y también por todo el trabajo bueno, pues que lleváis haciendo y que personalmente, ¿no? Pues también he tenido la gran suerte de poder trabajar con vosotros años atrás, bueno, pues esa labor que hacéis cara a estar siempre pendiente, ¿no? De las personas que están en situación de vulnerabilidad. Yo quería, bueno, pues una pequeña reflexión que casi has ahora, ¿no? Pues aportado con lo que has dicho con respecto al inicio de la crisis y cómo se está saliendo, ¿no? Es cierto que yo, bueno, pues represento pues, a un partido político y aquí pues estoy como una persona que, bueno, representa al ámbito de lo político a nivel local, a nivel de ayuntamiento y bueno, palabras tuyas, el retomar el valor de la comunidad me parece importante y creo que, bueno, pues en el momento que todos, ¿no? La comunidad, hablo de la comunidad a nivel de país, nos vimos con el mismo problema, con un mismo riesgo, fuimos capaces de tener ese sentimiento de comunidad, ¿vale? Y de ahí salió pues esas actuaciones de solidaridad, de aplausos en los balcones, de querer ayudar al vecino, a la persona mayor que tenías al lado y que no podía salir, pero ahora sí que estoy viendo algo que tú decías, que de esa unidad, porque teníamos todos el mismo riesgo y el mismo miedo, pues está saliendo esta desescalada y esta salida, ¿no? Pues a esta nueva normalidad, yo creo que se está saliendo de manera diferente. Que esa comunidad que todos veíamos como igual y que todos nos sentíamos iguales y desprotegidos y vulnerables, pues ahora mismo no lo percibimos de la misma manera y que entonces, bueno, pues ya nos estamos olvidando, parte de la sociedad y de esa comunidad ya se está dividiendo en diferentes comunidades en donde, bueno, pues evidentemente el riesgo para, como tú bien decías, es diferente dependiendo de la situación social, económica, familiar y demás que cada uno vive a nivel individual y colectivo y entonces, bueno, pues yo creo que ahora se está viendo división, ¿no? Cierta división, cierta percepción de muy diferente de ese riesgo, las familias dependiendo de, bueno, pues esa situación laboral que tú decías de no tener trabajo, de estar inertes, de no tener apoyo, sentirse solo o de estar en una situación, bueno, pues como bien sabemos, de personas, en algunos casos o en muchos casos mujeres en situación de violencia, con menores por el medio y demás. Bueno, pues yo creo que sí que se está saliendo de manera diferente y que se está quizás, a lo mejor es triste decirlo, pero se está perdiendo esa euforia de querernos todos mucho y de sentirnos todos comunidad y todos iguales, ¿no? Entonces sí que en ese sentido, bueno, a nivel político creo que en Ferrol sí que se intentó trabajar conjuntamente. Sí que es cierto y creo que tendríamos que reconocerlo y poner en valor el trabajo que han hecho entidades, en este caso pues Cáritas,
ayudando todos los días y proponiendo y dando, yo creo que lo más que se podía dar, y que por encima de la administración han trabajado las entidades sociales de nuestra ciudad, o sea, se han puesto a coordinarse y a dar lo que yo creo que era responsabilidad de un ayuntamiento, ¿vale? Aunque el ayuntamiento estuvo ahí, el mayor trabajo yo creo que lo hicieron las entidades sociales, y fue un trabajo puntual, y que ahora que parece que en esta desescalada nos hemos olvidado, y si vuelve a pasar lo mismo, vamos a trabajar otra vez como improvisando, ¿no? Y otra vez recurriendo a lo que tú decías, pues que los servicios sociales yo creo que sí se han quedado un poco atrás. No es una crítica al de aquí, quiero decir, a nivel general, y que hemos, bueno, pedido ayuda a los que siempre pedimos ayuda, que en este caso pues a Cáritas en Ferrol, y en otros sitios pues a otras entidades o albergues que también son parte de fundaciones o de ONGs y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría un poco la visión, ¿no? Pues cómo podemos reforzar o de qué manera, pues las administraciones locales, qué tenemos que sacar de este problema, qué tenemos que aprender y qué tenemos que mejorar, qué posibilidades podemos, ¿no?, sacar de un problema para tener oportunidades nuevas, para reforzar y trabajar todos conjuntamente, y no olvidar que pertenecemos todos a la misma comunidad, aunque estemos viviendo situaciones diferentes. Sobre todo, bueno, muchas gracias por tener la oportunidad de escucharte y la oportunidad que me da Cáritas siempre de poder participar en todo lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Intentamos hacer preguntas más breves. Tenemos 2 peticiones de palabras más en espera. Adelante, Raúl. Gracias, Rosa. Gracias por tu reflexión, por tu cercanía y gracias por señalar 2 puntos claves para mí. El primero, el valor de la vulnerabilidad. Tal y como reflexionabas, la vulnerabilidad nos hace generar un estado en el cual nos reconocemos en mayor medida esa interdependencia. Nos reconocemos en mayor medida capaces de generar apoyo y al mismo tiempo sujetos necesariamente que necesitan apoyo también. Por tanto, muchas veces en los valores que se nos han ido transmitiendo de nuestros padres o incluso de nuestra sociedad, hemos puesto como muy delante el valor de la fortaleza, ¿no?, o de sentirnos muy valientes o de sentirnos casi invulnerables, ¿no? Fijaos que justamente el valor contrario, el de la vulnerabilidad, el de sentirnos pequeñitos, el de sentirnos en riesgo, es uno de los valores que más nos humaniza. Es uno de los valores que más nos hace tomar conciencia de la necesidad que tenemos del otro, de lo importante que somos para el otro y de lo importante que es el otro para nosotros. La segunda cuestión de la cual me gustaría hablar es los servicios sociales. Decías algo que ha ocurrido en muchos lugares, no es algo que podamos especificar concretamente en Ferrol o en Murcia o en Madrid. Los servicios sociales se han quedado un poco atrás. Bueno, yo creo que la reflexión, además de esto, y es que ha ocurrido en algunos lugares, en otros no, pero lo que sí que podemos decir es que los servicios sociales no están suficientemente dimensionados y preparados para los riesgos sociales en los que vivimos. Los servicios sociales no componen un pilar básico de nuestra sociedad. Tenemos unos servicios sociales diseñados sobre todo para un sector de la población pequeño, un sector de la población pobre. Y de alguna forma hemos ido diseñando unos servicios sociales pobres para pobres. Sé que estoy siendo un poquito duro con las palabras, pero no quiero quitarle ni un solo gramo del valor que tienen los servicios sociales y todas las personas que trabajan en ellos. Lo que quiero poner encima de la mesa es que son unos servicios sociales que están bien adaptados a la realidad que teníamos hace algunos años. Yo diría que incluso a la realidad de hace 20 o 25 años, pero no son unos servicios sociales bien adaptados a la realidad de ahora. Muchas de las prestaciones, muchos de los servicios de la carta que generamos en los servicios sociales forman, de alguna forma, unos servicios para una realidad de antes, para una realidad de desempleo, por ejemplo. Cuando hoy en día el desempleo es importante, pero también es muy importante la precariedad laboral y el empleo, esas situaciones de intermitencia de empleo y de desempleo que hace que mucha gente no pueda vivir con
con unos bienes suficientes. Es decir, tenemos que replantearnos si los servicios sociales, las prestaciones que tenemos sirven a la realidad de hoy. Y tenemos que replantearnos si tenemos unos servicios sociales que sirven al conjunto de la sociedad. Porque cualquiera de nosotros, en una situación como esta, pero también en una situación personal grave, podemos vernos acudiendo a unos servicios sociales. Seguimos con peticiones de palabras, tenemos ya 4. La primera, José Antonio Pérez, una pregunta para Raúl Flores. ¿Qué opinión le merece la renta mínima que ha implantado el Gobierno hace unos días? Bueno, pues muchas gracias por traer esta cuestión también. Desde el año 1996, Cáritas escribió el primer documento en el cual generaba un posicionamiento y en el cual se decía que era necesario un sistema de garantía de ingresos mínimos. Han pasado 24 años desde aquel año 1996. No hemos dejado de decirlo en ningún momento. Lo dijimos en el año 2007, lo recordamos en el año 2009 y de manera paulatina hemos ido llegando a esa conclusión. Necesitamos un sistema de garantía de ingresos que genere un suelo, y además un suelo a nivel estatal, en el cual cualquier ciudadano tenga las mismas posibilidades, los mismos derechos de tener una garantía de ingresos ante una situación de precariedad o de pobreza como se puede estar viviendo. Por tanto, hay una sensación positiva de un paso hacia adelante, un paso importante en esa petición y en esa propuesta que Cáritas viene defendiendo desde hace tantos años. Junto a esta sensación positiva, también hay una sensación negativa, y es que este ingreso, tal y como lo hemos ido conociendo y tal y como hemos ido viendo que se está poniendo en marcha, deja a muchas personas fuera. Deja a muchos colectivos que para Cáritas son colectivos importantes fuera de su atención. Por tanto, así para no extenderme mucho, valoración positiva, pero al mismo tiempo requerimiento de que el desarrollo, de que los reglamentos que vayan acompañando a ese ingreso mínimo sean adecuados para la realidad que vivimos. Y una llamada de atención, cuidado con la desinversión. Me explico. El ingreso mínimo vital, que se ha aprobado hace muy poquito, va a suponer un ingreso económico, o sea, una puesta en marcha de unos ingresos económicos desde la Administración General del Estado a través de la Seguridad Social. Cuidado con lo que ahora mismo tienen las diferentes comunidades autónomas puesto en los diferentes esquemas de rentas mínimas, porque podemos estar detrayéndolo. Y podemos cambiar una inversión de 100 por una inversión de 100. No, lo que es necesario, lo que es importante es que estos sistemas sean complementarios y sumemos los 100 de ese ingreso mínimo vital a los 100 que las diferentes comunidades autónomas tienen puesto en marcha en estos momentos. Y se puede hacer de manera complementaria, generando una mayor extensión de la cobertura a las personas que lo necesitan, generando un apoyo más intenso a aquellas familias que más lo necesitan, generando itinerarios de inserción que ayuden a las personas que tienen posibilidades en estos momentos para una inserción laboral. Por supuesto, no olvidemos que es importante no desinvertir y sumar los esfuerzos que se están produciendo. Gracias. Seguimos con 3 turnos de pregunta. Va ahora la de Carlos Gómez, a continuación de Sonsoles, de Cáritas Santander, y después de Carmela Primo. Carlos Gómez, de la Cáritas Parroquial de Santa Rita y Desamparados, dice: una sociedad líquida, fragmentada, que exterioriza el aplauso y en parte oculta el dolor, necesita puntos de referencia comunes para salir mínimamente unidos de la crisis. ¿Cómo ayudar a cohesionar desde la diferencia tan bipolar en los tantos aspectos las perspectivas y vivencias de la realidad tan diversa? Carlos, muchas gracias por traer esta reflexión, porque también nos mete en un nivel de profundidad importante. Yo no tengo muchas más respuestas que las propias preguntas que tú nos planteas, pero desde luego hay algo fundamental en este proceso y es reconocernos esa diversidad, reconocernos la diversidad de la que partimos. Esto es algo que en la Iglesia conocemos muy bien. Es un gran valor de nuestra Iglesia, es un gran valor también de Cáritas. La Cáritas y la Iglesia la componemos personas muy diversas,
que venimos de tradiciones, de costumbres muy diversas, que venimos incluso de posicionamientos ideológicos muy diversos. Y a pesar de esa diversidad, somos capaces de encontrar esos puntos de referencia, esos valores que nos aproximan, que nos igualan y que nos hacen defender puntos y espacios comunes. Yo creo que esa práctica que tenemos desde los que conformamos la Iglesia y desde los que vivimos y trabajamos en la Iglesia, tenemos que activarla todavía más. Tenemos que dejar de sentirnos confortables o cómodos en el espacio en el cual con mis amigos o en mi espacio de comunidad pequeña todos pensamos igual. Tenemos que exponernos al que piensa distinto. Y eso no solamente tenemos que hacerlo en nuestra comunidad creyente, sino también hacia afuera de la sociedad. Tenemos que escucharnos. Tenemos que ser capaces de admitir que el otro, que su punto de vista, que su punto de referencia también nos puede ser válido. No descartar a través de los prejuicios, no descartar a través de las ideas preconcebidas lo que el otro nos puede aportar. Pero cuidado, porque frente a esta escucha y esta necesidad de acercarnos al otro, hay muchos valores en estos momentos en nuestra sociedad que están preconizando todo lo contrario, que están incluso animándonos a no mezclarnos con el diferente. Carlos, no tengo muchas más claves o respuestas. Desde luego, agradecer la reflexión, porque es aquí, en este punto que tú planteabas, es donde nos jugamos parte del futuro como sociedad. Muchas gracias. Le damos paso ahora a Sonsoles, directora de Cáritas Diocesana de Santander. Sonsoles, tu turno de pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, daros las gracias por una oportunidad tan estupenda. Muchísimas gracias. Luego también a mí me gustaría pedir una reflexión también nosotros como confederación, ¿no? Es verdad que decimos que los servicios sociales en muchos momentos han estado de servicios sociales de los pobres para los pobres, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer también una reflexión que habíamos pasado una crisis como la del 2008, habíamos avanzado muchísimo camino y yo creo que también en cierta manera hemos echado un paso atrás y hemos creado en ciertos momentos Cáritas de los pobres para los pobres. Y ahí tenemos que hacer una reflexión importante como confederación. Y muchas gracias. Pues gracias a ti, Sonsoles. Qué bueno no olvidar la autocrítica. Qué bueno no olvidar el mirarnos a nosotros también cuando a veces estamos, bueno, viendo que otros han tenido dificultades, han tenido deficiencias. Qué importante que no olvidemos la necesidad de no reducir a las personas a las que acompañamos a los pobres. Qué importante la necesidad de recordarnos que cuando hablamos de participantes, que es algo que hacemos mucho en Cáritas, hay veces que no nos gusta hablar de beneficiarios, ni siquiera de usuarios. Cuando hablamos de los participantes, en muchas ocasiones el espacio de participación que tienen las personas a las que acompañamos no es grande. Y esta es una de las cuestiones cruciales que nos puede hacer avanzar en esa Cáritas de los pobres para los pobres. Cuando no reconocemos el valor completo, la potencialidad que tiene cada una de las personas por el mismo hecho de ser persona, estamos dando un paso hacia atrás en nuestra forma de acompañar, en nuestro propio modelo de acción social. Y aquí se me abre una interrogante, se me abre una reflexión. Las personas que componemos Cáritas tenemos un espacio de referencia muy importante en nuestro modelo de acción social. Un modelo de acción social que nos dice, pues eso, que a las personas no son sujetos pasivos, sino que son
sujetos activos, que tienen que ser participantes, que no solamente tenemos que acompañarles de una manera asistencial para cubrir sus necesidades materiales, sino que son de alguna forma sujetos de un acompañamiento más integral, que promueva su desarrollo personal. ¿Qué ocurre con este modelo de acción social en los momentos de crisis como la que estamos viviendo? ¿Se suspende? ¿No pasa nada por volver a una atención puramente asistencial? ¿Es legítimo suspenderlo durante un tiempo, durante esta crisis o durante la crisis que vivimos en el año 2008? ¿O el modelo de acción social debe orientarnos y debe guiarnos también en los momentos de crisis? Bueno, yo, como verás, también lo planteo en modo de pregunta, ¿no? Pero yo creo que es algo que debemos de pensarnos y de reflexionarnos en las diferentes Cáritas y en la Confederación. Muchas gracias, Raúl. Tenemos una nueva pregunta, 2 agradecimientos y una pequeña reflexión. Carmela Primo, técnico de la acción en los territorios en las Cáritas parroquiales del Estado de Ferrol, Xubia y parte de la zona de Amariño. Dice, danos algunas pistas, Raúl, de cómo intentar conseguir esa cohesión social en la clave comunitaria de solidaridad para poder salir de esta tesitura sin que la cohesión social de nuestro país se vea resentida, sabiendo además que vamos a necesitar grandes dosis de colaboración, de solidaridad para salir de esta crisis todos juntos. Gracias, Carmela, por ahondar en otro de los puntos importantes. Yo creo que no existe ni una receta única, ni una receta que lo explique o que lo resuelva todo. Existen muchos factores, muchas dimensiones que tenemos que tener en cuenta para procurarnos esa cohesión social, ¿no? La primera de ellas es recordarnos el valor de los derechos humanos. Recordarnos que los derechos humanos no son algo que se puede cumplir en época de bonanza, pero que podemos olvidarnos de ellos en época de crisis. Es decir, recordarnos que aun en época de crisis tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir trabajando y construyendo una sociedad en la que se respeten los derechos de la población. Una sociedad en la que se reduzca la desigualdad, una sociedad en la que la vivienda, ese espacio mínimo de seguridad que todos necesitamos para sentirnos bien, no sea un privilegio, tampoco sea un bien de especulación, sino que sea, en primer lugar, un derecho. Creo que para avanzar en cohesión social tenemos que reconocer cuáles son los espacios que tocan con esos derechos y defenderlos desde el punto de vista del bien común. Defenderlos al margen de los intereses particulares. Defenderlos al margen de los intereses mercantiles. Es importante también que nos recordemos que ante una serie de riesgos sociales, como puede ser la enfermedad, el desempleo, el propio llegar a ser personas mayores, tenemos 2 caminos. Y ese es el aseguramiento individual, es decir, el que cada uno de nosotros nos busquemos nuestro seguro, nuestro plan de pensiones, nuestra forma de garantizarnos nuestra propia seguridad. Este sistema tiene una pega, y es que solamente aquellos que pueden construírselo, aquellos que pueden pagárselo, tienen opción. O podemos optar por una garantía colectiva ante esos riesgos sociales. Esa garantía colectiva nos acerca a una sociedad más cohesionada. Y la sociedad cohesionada nos ayuda a nosotros individualmente, pero también nos da la marca del nivel moral que tenemos como sociedad. El nivel moral de una sociedad no solamente se ve en sus prácticas o en sus cosas que están permitidas o no están permitidas, se ve en la capacidad que esa sociedad tiene de incluir a las personas, o lo contrario, en la no capacidad que esa sociedad tiene y ese, entre comillas, descarte o residuo que se queda en los márgenes de la sociedad. Por tanto, la cohesión social es un asunto de orden público, pero sobre todo es un asunto de orden ciudadano.
Es decir, es cómo cada uno de nosotros nos situamos ante esos riesgos y ante esas posibilidades como sociedad. Es incluso cómo cada uno de nosotros nos situamos ante nuestra aportación, por ejemplo, en términos fiscales. Porque claro, este aseguramiento colectivo, esta necesidad de cohesión social, necesita unos recursos. Y esos recursos, la forma de garantizarlos es a través de nuestras aportaciones. No podemos coger lo positivo de buscar esa cohesión social a través de esquemas, bueno, pues de bienestar colectivo, pero luego resentirnos o no querer poner nuestra parte de aportación a través de una fiscalidad más justa. Necesitamos equilibrar ambos elementos. Bueno, pues llegando el turno, tenemos más turnos de palabras. Agradecimiento de José Antonio Pérez por esa respuesta ante el ingreso mínimo vital. También las gracias de Carlos Gómez sobre la pregunta que hizo sobre la sociedad líquida. Y una reflexión que no pregunta, pero que merece la pena compartir, una voluntaria de Cáritas Diocesana, del Centro de Día, exvoluntaria. Gracias por hacerme seguir creyendo que la búsqueda del bien común sea una forma de vida, Raúl Flores, ¿vale? Y bueno, hay una felicitación también de uno de los técnicos de la persona que ha participado en las preguntas, la felicitación por esta conferencia tan buena, llena de un buen nivel de preguntas y igualmente o superiores respuestas. Así que felicidades, Raúl, de parte de Carmela Primo también. No sé si quieres añadir algo más, esta reflexión de Patricia Mauriz, esto del bien común como forma de vida. Pues dar las gracias a todas las personas que han construido este diálogo y a Patricia de manera particular por compartirnos esa pasión, ¿no? Porque no podemos olvidar que necesitamos de la pasión, necesitamos de la esperanza, como decía el señor obispo al comienzo, necesitamos de llenarnos de motivación y de alegría para poder seguir trabajando en pos de ese bien común. Y esto lo conseguimos básicamente cuando nos lo recordamos unos a otros. Cuando yo de alguna forma lo puedo estar sugiriendo o transmitiendo a Patricia, y cuando ella, Patricia, a través de compartirnos esa sensación, me lo transmite también a mí. Por tanto, no nos olvidemos que solos no podemos seguir avanzando y que nos necesitamos para poder nutrirnos y para poder afianzar en nuestra fe, pero también en nuestra acción y en nuestro compartir esos pasos que tenemos que seguir dando. Muchas gracias, Raúl Flores, y muchas gracias a todos los que habéis participado con preguntas, con vuestra presencia, compartiendo reflexiones, construyendo diálogo, como decía Raúl. Terminamos esta conferencia con la intervención de nuestro obispo, Padre Luis Ángel de las Heras. Buenas tardes, bienvenido de nuevo, Padre Luis. Buenas tardes y bueno, pues solo una palabra, Raúl, muchas gracias y muchas gracias a todos. La verdad es que todo lo que nos has transmitido son nuevos aprendizajes y también darnos cuenta de lo que hemos ido aprendiendo para poner en marcha, porque tú has dicho algo muy importante y es que debemos actuar. No hace falta que sea de una manera institucional, sino que cada uno podemos dar un paso al frente. No hay que esperar a mañana para cambiar nuestra mirada, para cambiar nuestro pensamiento, para ver las cosas de otra manera y actuar de otra manera, dejarnos ya de debates quizá o incluso de muchas reflexiones para tener que actuar. No hace falta. Podemos volver a motivarnos cada vez que hablemos de ello, cada vez que nos encontremos, pero no dejemos de actuar. Que esto es lo que nos apasiona y lo que nos trae aquí. Saber que nuestro paso al frente pone a la persona en el centro, porque somos seguidores de quien puso siempre a la persona en el centro. Y eso es lo que nos apasiona y nos trae aquí. Muchas gracias a todos, no solo a los de la diócesis, sino también a los de otros lugares, y sigamos trabajando, pues eso, haciendo de este trabajo, este compromiso por el bien común, desde luego un modo de vida, porque eso es lo que cada uno de los que estamos aquí esta tarde congregados queremos hacer, y con pasión, verdadera pasión,
y, por supuesto, con la esperanza que hace falta en estos tiempos y quizá en todos los tiempos a lo largo de la historia. Muchas gracias.